Mi esposa me entregó un reloj con la inscripción "No eres el padre del bebé" frente a 30 personas, mientras celebrábamos el gender reveal. Todos sonrieron, excepto yo. El confeti ni siquiera había tocado el suelo cuando mi mundo se partió en dos. Estábamos en el patio trasero de mi maldita casa, globos por encima, un cartel gigante de niño o niña, detrás de nosotros. Pagué todo, el DJ, los pastelitos rosas y azules, la fotógrafa en la que ella insistió, incluso los estúpidos atuendos a juego. Madison, mi esposa, vestía de blanco, yo vestía de blanco, pero ahora me doy cuenta de que era el único que realmente vestía de blanco. Por lo que significaba, ella estaba allí radiante, con la mano en el estómago, rodeada de sus amigas chillonas. Sostuve el cañón de confeti como un payaso idiota esperando el aplauso. El papel azul explotó. «Es un niño», gritó la multitud. Sonreí, aunque algo ya se sentía mal. Su energía era extraña, forzada, y luego vino su nombre. «Solo quiero agradecer al hombre increíble que ha estado ahí para mí en todo, especialmente en este viaje, Brandon. Eres verdaderamente único, Brandon». Parpadeé. «Espera, ¿Brandon?» Pasó junto a mí, junto a mí. Caminó hacia un tipo que estaba parado cerca de la piscina, el tipo con el cabello peinado hacia atrás y la pequeña sonrisa engreída, vestido con un traje de diseñador como si hubiera salido de un anuncio de revista. Lo abrazó fuerte, demasiado fuerte. Sus amigas rieron, algunas incluso aplaudieron, y luego se volvió hacia mí. Sacó algo de una pequeña bolsa de regalo. Una caja, me la entregó. «Ábrelo», sonrió. «Te encantará». Miré la caja en mis manos, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. La abrí, un reloj de pulsera, no cualquier reloj, de marca, elegante, caro, pero en la parte de atrás, grabado en negrita, decía: «Tú no eres el padre, divorciado». Todo se detuvo, el ruido se desvaneció, la risa se convirtió en estática, me zumbaban los oídos. Miré hacia arriba, pero nadie parecía confundido. Lo sabían, todos ellos, estaban compinchados. «Pensé que te gustaría una ventaja inicial», sonrió Madison. «No hay necesidad de alargar esto, cariño». Sus amigas se doblaron de la risa, como si fuera una especie de reality show. No dije ni una palabra, no grité, no tiré la caja, simplemente me di la vuelta, caminé entre la multitud, pasé junto al DJ, pasé junto al buffet por el que había pagado $1000, pasé junto a los globos blancos, entré en la casa, tomé mi teléfono. Fui a la aplicación de automatización del hogar y lo apagué todo. Las luces exteriores se apagaron a mitad de la foto, la música se cortó como una guillotina, la fuente se detuvo, el sistema de cámaras del patio trasero se desactivó, la puerta se cerró desde adentro. Estaban atrapados en la oscuridad de su propia broma, y salí por la puerta principal. Subí a mi auto, conduje 2 cuadras, me detuve y revisé mi teléfono. 7 minutos, 150 llamadas perdidas, su nombre, el nombre de su mejor amiga, su mamá, Brandon, incluso la fotógrafa. No respondí a ninguna de ellas porque, en ese momento, sentado en el auto con ese ridículo reloj grabado todavía en mi mano, me di cuenta de algo. Esa no fue una fiesta de revelación de género, fue una ejecución pública, y ahora estaban a punto de aprender lo que se siente cuando el hombre del que se burlaron comienza a escribir su propio final. El motor seguía funcionando, pero mis manos estaban congeladas en el volante. Mi mente reproducía la escena una y otra vez, el aplauso, su voz engreída. Ese maldito reloj, Brandon. Ese nombre había estado apareciendo más de lo habitual últimamente. Recordé cómo comenzó a estar cerca. Después de uno de los eventos de fitness de Madison, ella afirmó que él era solo su amigo del gimnasio. «Es gay», dijo una vez con una sonrisa, totalmente inofensivo, pero esa mirada que le dirigió en la fiesta, no era la forma en que se mira a un amigo gay. Eso era posesión, lujuria, una broma privada de la que ya se habían reído demasiadas veces a mis espaldas. Miré por el espejo retrovisor, esperando que alguien viniera corriendo por la calle gritando disculpas, tal vez incluso la propia Madison, pero no había nada, solo mis ojos, apagados, conmocionados, huecos. No fui a casa, en cambio, conduje a un motel. Necesitaba silencio, necesitaba tiempo. Mi teléfono seguía vibrando, las notificaciones se volvieron ridículas. Lo apagué y me quedé mirando el techo toda la noche, repasando cada señal de alerta que ignoré, las largas noches de yoga. El repentino interés por la privacidad, las nuevas contraseñas en todo, la extraña forma en que comenzó a compararme con otros hombres, la que más me impactó, la vez que preguntó: «¿Y si el bebé no fuera tuyo, aún lo amarías?». Me había reído, dije: «¿Por qué siquiera preguntas eso?». Ahora lo sabía. A la mañana siguiente, volví a encender el teléfono. Un mensaje me llamó la atención. No era de ella, era de mi hermano. «Josh, amigo, ¿estás bien?». Escuché lo que hizo. Eso fue cruel, así que ya se había extendido.
Ella quería que se extendiera, ella no solo engañó, quería una quema pública, una actuación. Unas horas más tarde, entré en la casa, tranquila, vacía, ella no estaba. Bien, me senté en la cocina y me quedé mirando el mostrador. Fue entonces cuando noté que su computadora portátil todavía estaba allí, abierta, como si ni siquiera esperara que regresara. Toqué el panel táctil, la pantalla parpadeó, mensajes, ella no había cerrado sesión, ni siquiera me sentí culpable al abrirlos. Sus chats con Brandon estaban allí, la verdad era más repugnante de lo que imaginaba. Me insultaron, se rieron de cuánto tiempo me habían engañado, llamaron al bebé su nuevo comienzo, dijo que era un peso muerto, que era demasiado leal para ser interesante. Dijo que me dejaría pagar la fiesta porque es lo último para lo que sería útil. No lloré, no me enfurecí, tomé capturas de pantalla, cada mensaje, cada foto, cada broma cruel, los envié por correo electrónico a mí mismo, a mi abogado, a mi hermano, luego los borré de su máquina y cerré la computadora portátil lentamente. Todavía no había vuelto a casa al anochecer, empaqué una maleta, agarré todo lo que tenía mi nombre, incluida la escritura de la casa que afortunadamente mantuve solo a mi nombre, luego me fui. 2 horas más tarde, finalmente llamó. Ni siquiera intentaste hablar conmigo, dijo, su voz cansada, casi irritada, como si yo fuera el drama. Le agradeciste a otro hombre en nuestra revelación de género, dije con calma, me entregaste un reloj que decía, tú no eres el padre, delante de 30 personas, que parte de eso fue un comienzo de conversación. Hubo una pausa, luego dijo, está bien, pero aún podrías haberlo manejado mejor. Me hiciste quedar mal. Me reí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Quedas mal, dije, no. Madison, eso fue todo tú, y colgué. Esa noche, solicité el divorcio, y a primera hora de la mañana siguiente congelé nuestras cuentas conjuntas. Todo lo que pensó que me quitaría se desvaneció con 2 clics. Que llame a Brandon ahora, que le explique que su nuevo comienzo comienza con una billetera vacía, porque quería jugar. Está a punto de aprender lo frío que puedo ser cuando dejo de importarme. Pasaron 3 días, ni una sola palabra de ella. Luego, de repente, una avalancha. Mensajes de voz, docenas, su voz rebotando entre la ira y la desesperación. Te llevaste todo el dinero. ¿Qué demonios? Ethan, luego más suave, más falso, como jarabe sobre veneno. ¿Podemos al menos hablar? Por el bien del bebé, esa parte me hizo hervir la sangre. El bebé, ni siquiera sabía si era mío. ¿Y la peor parte? Ella lo sabía. Me reuní con mi abogado esa tarde, le entregué las capturas de pantalla, el audio que grabé de la fiesta y todo lo demás que dejó atrás en su arrogancia. Sus ojos se agrandaron. Se jodió sola, murmuró, la enterraremos en papeleo antes de que sepa lo que la golpeó. Esa noche me senté solo en un apartamento barato sin muebles y comí comida para llevar directamente del recipiente. Debería haberme sentido roto, vacío, pero no fue así. Me sentí agudo, frío, concentrado. Madison era un parásito, una manipuladora, el tipo de persona que viste la traición con colores pastel y la llama celebración. No cometió un error, orquestó un espectáculo, y ahora iba a derribar el escenario. La próxima vez que llamó, contesté. Finalmente encontraste el coraje, espetó. No, dije, solo encontré el tiempo. Inmediatamente comenzó con su discurso ensayado. Como no era personal, como Brandon estaba allí cuando yo no estaba, emocionalmente presente, la dejé hablar. Dijo que el bebé probablemente era mío, que el reloj era solo una broma. Pensé que podríamos reírnos de eso más tarde, afirmó. Me reiré cuando el tribunal me otorgue la casa, dije. Silencio sepulcral. ¿Crees que vas a ganar? Ya lo hice. Intentó amenazarme, gritar y luego llorar. Dijo que Brandon no quería criar al bebé. Dijo que no estaba listo para ser padre, que se estaba echando atrás, que me necesitaba. Ese golpeó diferente, me necesitaba. El mismo hombre que humilló, el mismo hombre del que se divorció públicamente con un reloj y una sonrisa. Ahora yo era su plan B. Colgué de nuevo. Al día siguiente, me notificaron. Intentó presentar una orden de restricción. Dijo que yo era emocionalmente volátil. Dijo que la intimidaba. El juez echó un vistazo al vídeo de revelación de género y desestimó sus afirmaciones. Mi abogado sonrió al otro lado de la mesa. Presentamos una contrademanda por angustia emocional y difamación. Al final de la semana, sus redes sociales estaban llenas de gente criticándola. El vídeo se había filtrado. Yo no lo publiqué, pero alguien lo hizo. Tal vez una de sus amigas que se dio cuenta de que la broma ya no era divertida. Se volvió privada, eliminó comentarios. Publicó una declaración diciendo que la gente no conoce la historia completa, pero todos vieron el reloj de marca y nadie olvidó las palabras. Tú no eres el padre, divorciado. Recibí una llamada de Brandon 2 noches después. ¿Estás feliz ahora?, preguntó. La arruinaste,
ella se arruinó sola, dije, simplemente dejé de limpiar el desorden, intentó ponerse duro conmigo, me amenazó, le dije que se ahorrara el aliento, se acercaban las audiencias de manutención infantil, y como él era a quien Madison agradeció, me aseguraría de que él también recibiera el agradecimiento adecuado. A la mañana siguiente, cambié mi número. Había terminado de hablar, ahora era el momento de terminar lo que ella había comenzado, en mis términos, la audiencia estaba programada para la semana siguiente, pero antes de que llegara ese día, sucedió algo que no esperaba, sus padres me llamaron, no para gritar, no para culpar, sino para disculparse, su padre, James. Un hombre que una vez me miró como si yo fuera la suciedad bajo los talones de su hija, habló con voz quebrada y tranquila, no sé en quién se ha convertido, Ethan, no la criamos para esto, no dije nada, solo escuché, lo dejé sentarse en su propio silencio, no estaba enojado con ellos, ya no, había superado eso, pero no iba a fingir que todo estaba bien, esa llamada telefónica no llegó cuando fui humillado públicamente, no llegó cuando fui expulsado de mi propia vida. Llegó cuando finalmente se dieron cuenta de que su reputación también los estaba arrastrando hacia abajo. Madison se había quedado en silencio de radio después de que el vídeo explotara, incluso Brandon desapareció de sus fotos, me enteré por amigos en común que se mudó de regreso a Miami, la dejó en la estacada, y así, su cuento de hadas se derrumbó. El bebé, no tenía idea de qué sentir, programé una prueba de paternidad a través del tribunal, si era mío, daría un paso al frente, sin importar lo que ella hiciera. Pero no iba a ser el tonto que crió al hijo de otro hombre por culpa. La mañana de la audiencia en la corte, llegué con un traje azul marino ajustado, afeitado limpio, manos firmes. Madison ya estaba adentro, vestida como si se dirigiera a un funeral, en cierto modo, lo era, ni siquiera me miró, el juez revisó los documentos, correos electrónicos, capturas de pantalla, el vídeo, mi abogado lo expuso todo, cómo organizó la humillación, se burló de nuestro matrimonio. Me usó financieramente e incluso utilizó como arma la revelación de la paternidad del niño, su abogado claramente no estaba preparado, probablemente pensó que entraría agitando emociones, en cambio. Entré con pruebas, fechas y precisión serena, el juez falló a mi favor en casi todo, me quedé con la casa, me quedé con mi negocio, se le negó la pensión alimenticia, el tribunal ordenó una congelación financiera temporal de todos los activos conjuntos hasta que la prueba de paternidad confirmara la paternidad. Cuando terminó, finalmente me miró, no con odio, ni siquiera con arrepentimiento, con miedo, eso era nuevo, afuera del juzgado, intentó detenerme, Ethan, espera, me di la vuelta. Parecía cansada, rota, vacía, como alguien que no había dormido en días, me tocó el brazo, no quise que llegara tan lejos, me aparté antes de que pudiera tocarme, lo grabaste, dije, pagaste por un grabado personalizado que decía, tú no eres el padre, divorciado, no finjas que esto fue un error, se quedó allí congelada, con la boca ligeramente abierta. No tenía palabras para eso, e incluso si las tuviera, yo no estaba escuchando, me alejé, esa noche, estaba en mi nuevo lugar, con una caja sin empacar en la cocina, mi teléfono zumbaba con mensajes de amigos, colegas, incluso extraños que habían visto el vídeo y me contactaron para brindarme apoyo, no respondí a la mayoría de ellos, en cambio, me serví una copa, me senté junto a la ventana, y por primera vez en meses, exhalé, se acabó, la tormenta, la traición, el caos. Ahora venía la parte que ella nunca planeó, mi paz. Pasaron 2 semanas, llegaron los resultados de la prueba de paternidad, estaba sentado en la oficina del abogado cuando abrí el sobre, mis manos no temblaron, mi pulso no se aceleró, estaba listo para lo que dijera, ya había construido muros alrededor de mi corazón, lo que estuviera dentro no podía romperme, no es mío, el silencio en esa habitación se sintió como un trueno, mi abogado levantó la vista de su escritorio, esperando una reacción, simplemente asentí. Está bien, eso es todo lo que dije, parecía sorprendido, tal vez esperaba un colapso, algún tipo de colapso emocional, pero ya lo había hecho. La noche de la fiesta, en el auto, viendo caer el confeti azul en cámara lenta, ese fue el momento en que todo se rompió. Esto era solo una confirmación. Al día siguiente, presenté una solicitud para rescindir cualquier responsabilidad legal por el niño, ruptura limpia, sin paternidad, sin manutención, sin nombre en el certificado de nacimiento. Firmé el papeleo y, por primera vez, se sintió realmente definitivo. Madison intentó comunicarse de nuevo, esta vez fue una carta escrita a mano, probablemente su último intento de hacerme sentir algo. Comenzó con, Ethan, nunca quise hacerte daño, ya una mentira, el resto fue una mezcla de autocompasión y disculpas a medias. Afirmó que Brandon la presionó, dijo que se sintió atrapada, dijo que se suponía que la fiesta era divertida, que yo reaccioné de forma exagerada.
Que el reloj era solo un símbolo, terminó con una línea patética. Si el bebé no es tuyo, lo entiendo, pero si todavía hay una posibilidad de hablar. Quiero que me escuchen. Tuvo su oportunidad, no respondí, no quemé la carta, ni siquiera terminé de leerla, la doblé y la metí en el fondo de un cajón que nunca volvería a abrir. Ese fin de semana, organicé una cena en mi nuevo lugar, amigos cercanos, mi hermano, sin brindis, sin discursos, solo paz, el tipo de paz que llega después de una guerra en la que sobreviviste. Todos conocían la historia ahora, no necesitaba explicar nada. Después de la cena, Josh me llevó a un lado. ¿Alguna vez pensaste en lo que habrías hecho si nunca lo hubieras descubierto? Asentí. Todos los días, porque ese es el verdadero horror, lo cerca que estuve de pasar el resto de mi vida en una mentira, criando al hijo de otro hombre, durmiendo junto a una traidora, financiando su estilo de vida mientras ella se reía a mis espaldas. Eso, lo que me entregó, pensó que era un remate. Pero se convirtió en su firma, una confesión firmada del peor tipo de traición, no solo de amor, sino de dignidad. Ahora estaba reconstruyendo, no reconstruyendo, rediseñando, nuevo apartamento, nueva rutina, nuevos límites, no más lealtad ciega, no más segundas oportunidades para las personas que convierten la crueldad en entretenimiento, y si alguien me pidiera consejo, diría esto: observa las pequeñas grietas, porque a veces la casa no se derrumba de una vez. Se derrumba lenta y silenciosamente, y cuando te das cuenta de que estás enterrado bajo todo lo que ignoraste. Pero si tienes suerte, mucha suerte, el techo se cae justo a tiempo para despertarte. Empecé a correr de nuevo, no porque quisiera ponerme en forma, sino porque necesitaba sentir mi cuerpo moverse, sentir que algo todavía me pertenecía. Todas las mañanas antes del amanecer, salía a la calle, con los auriculares puestos, la ciudad todavía dormida. Era el único momento en que no reproducía su voz, su risa, la forma en que sus amigas se rieron entre dientes cuando me entregó ese reloj como si fuera un regalo de fiesta. La gente habla de la traición como si fuera una puñalada en la espalda. Están equivocados, es más lento que eso, se insinúa como la podredumbre, ni siquiera notas el daño hasta que el piso se derrumba debajo de ti. Me envió un mensaje de texto la semana pasada, solo una línea: podemos vernos. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Mi pulgar se cernía sobre el botón de respuesta, no porque considerara decir que sí, sino porque una parte de mí quería saber qué más pensaba que tenía que decir. En cambio, volví a bloquear el número. Una amiga del trabajo, Lauren, me invitó a tomar algo ese fin de semana. No había dicho que sí a nada en mucho tiempo, pero lo hice, solo para recordarme a mí mismo que no todos mienten, no todos te mirarán a los ojos y seguirán escupiendo veneno a tus espaldas. No hablamos de Madison. Me gusta eso. Lauren preguntó por mi pasado y simplemente dije que terminó con un reloj y un remate. Se rió, confundida. No lo expliqué, todavía no. Después de que se fue, me senté en el estacionamiento por un rato, pensé en todo lo que había sucedido, cuántas veces busqué las señales de advertencia y me convencí de que no significaban nada, como cuando Madison dejó de decir buenas noches, cuando empezó a dormir con el teléfono debajo de la almohada, cuando ponía los ojos en blanco cada vez que le preguntaba por su día. Lo llamé estrés, lo llamé hormonas, lo llamé cualquier cosa menos lo que realmente era disgusto. No solo dejó de amarme, empezó a resentirme, y no lo vi porque la amaba lo suficiente por los dos, hasta que me costó todo. El día después de la cena con Lauren, recibí una carta del juzgado, sentencia definitiva sobre el divorcio. Todo era oficial ahora, sellado, hecho. Miré mi nombre, soltero de nuevo, ya no estaba unido a ella, legalmente, ya no era el tonto del que se reían. Tomé la carta y el reloj, el mismo reloj que me dio en la fiesta, y los llevé a ambos al río. Me paré en el borde del puente por un minuto, sosteniéndolos juntos. Quería que ese reloj me rompiera, pero lo convertí en mi trofeo. Lo tiré, lo vi desaparecer en el agua oscura. No me hizo sentir mejor, no me dio un cierre, pero me dio movimiento, y en este momento, eso era suficiente, porque ya no estoy parado en los escombros, me estoy alejando de ellos, paso a paso. 2 meses después, estaba parado frente a mi antigua casa, la que pude conservar, estaba vacía ahora. Se había mudado después de la decisión judicial, dejando atrás solo unos pocos marcos de fotos rotos y un ligero aroma a perfume barato. Caminé por la habitación lentamente, como si estuviera explorando un lugar que nunca había visto antes. No se sentía como en casa, todavía no, pero tampoco se sentía como de ella. Seguí caminando hasta que llegué al patio trasero, el mismo lugar donde había ocurrido la revelación de género. El césped había crecido de manera desigual, los globos habían desaparecido hacía mucho tiempo, pero aún podía ver el lugar exacto donde me entregó el reloj y sonrió como una villana en una telenovela. Me quedé allí mucho tiempo. Luego saqué mi teléfono y comencé a filmar.
no por venganza, no para publicar en línea, solo para mí. Grabé ese lugar, dije lo que había querido decir en ese momento, pero no lo hice. Hablé con mi yo pasado, la versión de mí parado allí rodeado de sonrisas falsas y traición con un vestido a medida. No merecías lo que te hizo, no eras débil, eras leal. Y se rieron de eso porque no podían entenderlo, pero ahora lo sabes mejor, sabes que no todos los que te sonríen te aman, no todos los que dicen, para siempre, lo dicen en serio, y a veces, alejarse es lo más poderoso que puedes hacer. Detuve la grabación, la guardé, la archivé donde nadie más la vería, luego apagué las luces, cerré la puerta con llave y salí de la casa por última vez, no con ira, no con tristeza, con claridad. Me mudé a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Lo mantuve simple, todavía no hay fotos en la pared, ni recordatorios de lo que fue, solo espacio para respirar, para reconstruir. Lauren y yo comenzamos a vernos más, lenta y cuidadosamente. Sabía por lo que había pasado y nunca presionó. Simplemente hablamos, reímos, existimos, sin máscaras, sin juegos. Una noche, le conté toda la historia, desde el primer mensaje de texto extraño hasta el momento en que arrojé el reloj al río. No dijo nada por un rato, luego simplemente susurró: me alegro de que hayas salido, yo también, porque Madison no me destruyó, me despertó, me mostró lo fácil que es manipular el amor, torcerlo, convertirlo en algo cruel cuando se pone en las manos equivocadas, pero también me enseñó que ninguna traición es lo suficientemente fuerte como para romper a un hombre que conoce su propio valor. No necesitaba venganza, no necesitaba perdón, necesitaba libertad, y ahora la tenía. Así que aquí está mi consejo: cuando alguien te entrega un reloj que dice tú no eres el padre, en tu propia fiesta, no ruegues, no grites, no persigas, sonríe, porque te acaban de dar la respuesta más clara que jamás necesitarás.